A partir del año 2000 ingresa como docente universitario en pregrado de la extensión de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas Nacionales, UNEFA, manteniéndose en la actualidad como docente en las unidades curriculares, metodología de la investigación, lengua y comunicación, lectoescritura y cátedra bolivariana. En extensión, diplomado, competencia del docente universitario socialista y apoyo a la coordinación de formación patriótica. En su faceta literaria, destacada como escritora en poesía, en crónica, en teatros de títere, en ensayo, antología poética, participación en diferentes ponencias, en Feria Internacional del Libro en Venezuela, con obras inéditas, poemas, reconocimiento. Sin más, llamamos a este podio a la doctora Yumira García. Bien, buenos días. Buenos días tengan todos ustedes aquí presentes y comenzaré mis palabras dándole las gracias, en especial a, una cultora, una amiga, Rocío Novelillo. Yo escribí para todos nosotros en este momento este verso de bienvenida y de saludo y dice así: hoy, con un abrazo virtual desde la Universidad del IUTEC, Politécnico Territorial del Estado Bolívar, doy un abrazo fuerte y solidario al profesor Freddy Gutiérrez, a Rocío Novelillo, al resto de las personalidades aquí presentes, por este regalo adornado de la palabra bella, patriótica, nacionalista y revolucionaria, pensamiento bicentenario. En realidad, la intención es no solamente embellecer la palabra, no, embellecer aquel pensamiento del libertador Simón Bolívar, ese bicentenario que en estos momentos estamos no celebrando como tal, sino recordando esos acontecimientos que les va a servir a toda la juventud, y no solo a la juventud, también a los niños, a los adolescentes, a nuestros adultos mayores, recordar y tener para la posteridad estas grandes hazañas que llevaron a la práctica y que la cumplieron. Y por eso hoy estamos en nuestra época bicentenaria. Antes de comenzar, debo manifestar que es importante tener presente lo que es la poesía. Y he escrito la definición teniendo presente mi sentir poético. Y dice así: la poesía tiene alma en la voz del poeta sensible. Toma el aliento del beso feliz en cada mañana, en cada tarde, en cada noche, en la casa sin rejas, sin puertas ni ventanas. Va y viene hasta escapar de la tinta y el borrador. Va y viene recorriendo el imaginario de los sueños alborotados, de alegría, de tristeza, de ansiedades, como detenida entre la alfombra blanca, su mágica compañera, fría estación del tiempo. Tengo otras definiciones de poetas nuestros, venezolanos, que también han abrazado la poesía. Y dice así, Gustavo Pereira: la poesía debe ser vista como un cuerpo al que todos desean besar, aunque queme, y poseer, aunque se deshace en las manos. Nuestra poeta local, Teresa Corazpe, da la siguiente definición de poesía: es una vivencia sin métodos, donde interactúa mucho la sensibilidad y la pasión. Pues fíjense, el poeta cultiva desde su mundo interno las letras y se abraza a ella en determinados momentos de sensibilidad poética. Ahora bien, eso es lo que nosotros conocemos comúnmente como belleza poética.
que consiste en lo siguiente. El poeta escritor, a través de los versos, describe su estado de ánimo en el modo connotativo. ¿Qué significa esto? Que no llega directamente la palabra, utiliza el símbolo para expresar sus estados de ánimo. La utiliza y lo refleja usando lo que conocemos comúnmente como un lenguaje denotativo. Es el significado de la palabra como tal. Y de esa palabra que denota, lo lleva a un grado emocional que conocemos como la connotación poética, es decir, la connotación de la palabra. Ahora bien, en esa construcción poética existen una serie de elementos que utiliza el poeta para llegar a la belleza, a ese arte literario, y es la metáfora, el símil y el símbolo. Estos tres elementos máximos que vienen tomados de la mano de ese escritor para expresar desde el punto de vista de la palabra hermosa un arte poético. Entonces, con estos elementos que he ido descifrando, es lo que nos va a ayudar a construir una temática poética. En esta temática son los diferentes mensajes que puede transmitir el poeta. Esos mensajes con un ideal, con una situación social, política, económica, cultural. Y allí me detengo, porque de allí es donde van a nacer la poesía lírica, la poesía patriótica, desde el punto de vista político, para expresar un hecho social que ocurrió en un determinado momento de nuestra historia nacional. Todos estos elementos, pues, tributan a la poesía patriótica, nacionalista y revolucionaria, desde el pensamiento, como lo dije en el inicio, de nuestro libertador Simón Bolívar. Ahora bien, es necesario que para que nazca una poesía patriótica, debemos tener presente lo que es la patria. Desde el punto de vista denotativo, como dije en un inicio, su significado es lugar de nacimiento con vínculos históricos y jurídicos. Esta definición, el poeta la transforma en un lenguaje connotativo, donde expresa concebir la nacionalidad venezolana, reivindicando los valores nacionales. ¿Cuáles son esos valores nacionales que nosotros tenemos, que nosotros conocemos, que nosotros abrazamos? Los símbolos patrios, el amor a la patria, en esos símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno nacional. Y allí me detengo, eso es el yo poético, histórico, político, social del hombre y de la mujer poeta, porque hay que resaltar que para ese momento histórico, cuando nace la poesía patriota, hay no solo hombres que escriben para esa época de 1810 y así va creciendo desde el punto de vista histórico, resaltan esos hechos bélicos que ocurrieron en esa oportunidad. Y pues bien, ese yo poético se abraza a lo que conocemos con el yo histórico, político, social, del hombre patriota, y que se abraza también a las ideas de la Revolución Francesa en el ideal de los valores de libertad, fraternidad e igualdad. ¿Qué hacen nuestros patriotas de esa época? Dan un discurso versal y se abrazan a nuevas ideas de igualdad, libertad, justicia social, y desde ese pensamiento, desde ese ideal, ellos elaboran su poesía patriótica. Ahora bien, nosotros lo llamamos poesía patriótica, pero el nombre real es de poesía lírica. La poesía lírica que establece como un canto, como una canción del momento. Y recordemos ese himno de aquella instancia que se conoce como el Gloria al Bravo Pueblo. El himno que en estos momentos todavía lo tenemos presente en todas las circunstancias, en todas las temáticas, en todos los actos, porque no solamente es un símbolo, simboliza una palabra que ocurrió en esa circunstancia, en ese momento, pero además simboliza el ser social de aquel momento, el alma, la lucha, los pensamientos. Entonces, fíjense,
En ese momento, esa lírica, esa poesía lírica, porque ese es el nombre que recibe, es un canto que conocemos como el himno, un canto épico de guerra que establece lo que realmente ocurrió. Cuando decimos gloria al bravo pueblo, allí está el verso que delinea lo que es ese lenguaje simbólico que le deja a los oyentes una lira, un verso, pero también le deja un mensaje connotado. Esa es la poesía del momento, lo que denominamos revolucionaria. ¿Por qué es revolucionaria? Porque el poeta o el escritor de ese momento transforma el significado de esa palabra en otros mensajes que recrea y crea un nuevo mensaje. Es lo que conocemos en la poesía como un metalenguaje. Va más allá de ese significado real que nosotros conocemos. Recordemos que es una imagen real, que en ese momento es la guerra, y uno imaginario, que es esa gloria de alcanzar la libertad. Eso es lo que nos deja el mensaje de el gloria al bravo pueblo. Ahora bien, en ese canto lírico trasciende hasta la actualidad. Y eso es lo que hace que se convierta hoy en día en una poesía emancipada, en una poesía que trasciende el hecho histórico-social, pero también el acto lírico, la creación literaria para ese momento. Ahora bien, eso es lo que nosotros conocemos en poesía como un sueño ideológico de aquellos patriotas, porque todo poeta se abraza al sueño, a una imagen de lograr algo en una realidad. Ese es el sueño de aquella circunstancia de lograr la libertad, la igualdad y la soberanía del ciudadano, como se plantea en la Constitución de la República de aquel entonces, nacida una segunda Constitución en 1819, aquí en Angostura. Y allí tenemos el crecimiento de aquel pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar y que trasciende ese pensamiento hasta la actualidad. Eso, y por eso es que hoy estamos celebrando ese bicentenario, porque las ideas de Bolívar no murieron en los libros, en las bibliotecas, trascendió ese pensamiento y le llegó a la población patriótica de aquel entonces, pero también a las generaciones posteriores. Ahora bien, es difícil entonces, me hago esa pregunta, ¿cómo definir la poesía patriótica, nacionalista y revolucionaria? ¿Es revolucionaria? ¿Es patriota? Pues fíjense, patriotismo es vocablo que se usa en la discusión política y en el arte poético de Occidente a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Ese pensamiento patriótico es un pensamiento político que alcanzó en aquella oportunidad ese grupo de militares en unión con el Libertador en 1810, en el 19 de abril, que nosotros celebramos como una fecha patria, pero que esa fecha patria fue un grito de libertad. Por eso es que podemos hablar de una poesía patriótica, por eso podemos decir que es una poesía revolucionaria, porque revolucionó los estamentos sociales para aquel entonces. Es decir, ese lenguaje denotativo del significado de patria se convirtió en un lenguaje connotativo con un mensaje poético, con un mensaje de una canción que abrazó no solamente los patriotas de aquella época, abrazó el pueblo y se dio cuenta que yo también soy un bravo pueblo, porque esa palabra fue dirigida a toda la población, no fue en una élite como como venía ocurriendo en el transcurso de la literatura narrativa, lírica, ensayista, para aquel entonces, que no solo era para la élite del momento, para los que habían tenido la oportunidad de estudiar, para los libros que venían de Europa. No, este verso se convierte
en toda una poesía, en todo un hecho de tipo histórico-social. Ese es el sentimiento, y siembra el sentimiento de lucha, y por eso encontramos un ser casado con su historia en aquel momento, sin estamento social, sin condición cultural, porque esas palabras, esos versos, penetraron el sentimiento del hombre. Ahora bien, hay que tener presente que en ese ideal de Bolívar tuvo presente las ideas de Rousseau, y por eso muchos de sus pensamientos, dice Rousseau, solo tiene patria quien vive en una nación libre. Y de allí se agarró, de esos versos, de esas palabras, se agarró el Libertador. Debemos tener una nación libre que enfrente la ignorancia para aquel momento. Y por eso es que hay que tener presente que la poesía revolucionaria, patriótica y nacionalista del Libertador nace de esos sueños utópicos que él tenía para aquella oportunidad. Y hay que tener presente que en esa poesía estética revolucionaria está construida sin normas métricas como lo veníamos, como se venía haciendo aquí en Venezuela bajo los movimientos europeos. Por ejemplo, el neoclasicismo para la época estaba presente. Encontrémonos pues en la poesía de Andrés Bello, que sí tuvo mucha influencia del clasicismo y del neoclasicismo. Bolívar trascendió esa métrica, Bolívar trascendió ese mensaje, Bolívar trascendió, no estuvo sujeto a estructura social ni estructura literaria, sino que establece, y se puede hablar que en base a esa inconformidad del momento, puede, por lo que estaba viviendo la patria, hace pues que transforme el ideal de versar, es decir, el ideal de decir las cosas. Y hace esto, plantea lo que nosotros conocemos desde el punto de vista literario como una literatura surrealista, que pareciera de sueño, construida sobre imágenes de una en otra, la construye de una manera. Y dice Simón Bolívar para ese entonces, la doctrina más pura y más perfecta son las que envenenan nuestra existencia. Fíjense, ese es un lenguaje, la palabra doctrina, la palabra envenenan, tienen un significado dentro del diccionario, un significado propio, particular, pero connota Simón Bolívar que esas palabras que se venían utilizando venían minimizando la razón del ser en aquel momento. Otra de sus ideas patriotas y militares que, como lo dije anteriormente, es el pensamiento del Congreso de Angostura. Y quiero hacer un paréntesis. La lectura es importante, es necesaria. Invito a todos a leer. Y entre ellos, el discurso del Congreso de Angostura. Allí está presente toda la emancipación del ser humano en lo socio-histórico y político, pero también hay una versalidad poética desde el comienzo hasta el final del discurso. Y he de resaltar que Bolívar no escribió poemas como tal. Su poesía lírica estuvo sustentada en los discursos y en las cartas. En los discursos, y así lo va haciendo a lo largo de toda la historia, cada pensamiento. Y en uno de los textos, en una de las oraciones que establecen el discurso del Congreso de Angostura, él le dice a Santander, hay una serie de tachones que es subrayado, eso no lo coloques dentro del texto, sino lo que están allí. Hay un lenguaje que debe ser preciso para que la gente lo pueda comprender. Eso fue en 1819, y cuando él le entrega ese documento, ese discurso, para que sea publicado,
él le explica todo esto a Santander. Pero yo extraje de allí algunos versos que nos indican, que nosotros escuchamos constantemente, pero que debemos detenernos para analizar esa profundidad lingüística. También, aparte de lingüística, esa profundidad de un mensaje semántico, es decir, el significado de lo que nos quiso decir. Y dice lo siguiente: por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza. Eso lo escuchamos a diario, en muchos programas, a muchos políticos. Ese es un pensamiento político. Pero veamos qué nos quiso decir el Libertador para ese entonces y cómo ese pensamiento es tan vigente en la actualidad. La otra es: la esclavitud es la hija de las tinieblas. También tiene un lenguaje connotado muy profundo, y que hoy es muy real, porque no solamente es la esclavitud económica lo que vivimos, también podemos vivir una esclavitud social que ya fue superada en un determinado momento, pero también podemos vivir una esclavitud de negarnos a la razón, de negarnos a ver esta realidad, de vivir en los momentos y de analizar, criticar, sustentar el por qué ocurre esta situación. Yo hablo de la esclavitud mental, que fue lo que nos quiso decir el Libertador en aquel momento. Ahora, otro pensamiento que lo repetimos hasta la saciedad y dice así: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Para aquel entonces, las montoneras, las luchas, más del 90% de la población venezolana no sabía leer y escribir. Y había una esclavitud galopante de los grandes terratenientes de las tierras de ese entonces. Y pues Bolívar se traza la meta desde los pensamientos, desde sus discursos, y por eso es que calan en la población del momento. Y por eso siguen dándose a lo largo de toda la historia. Que yo hago esa crítica y bueno, y hoy en día lo tenemos en la palestra, pues nos los dicen, nos los dan, nos los trillan hasta la saciedad, pero es importante tener presente que en ese pensamiento no debe quedar en los libros de publicados, por ejemplo, Oliaris, que tuvo la oportunidad de recopilar todos los pensamientos de Bolívar, y así otros también que lo hicieron. En este momento un señor llamado Aguirre, que habla del pensamiento y de todos los hechos históricos del Libertador. Ahora, eso es sentirse que hoy en día tenemos un pensamiento político que dirige la ciudadanía, el tener patria, que la patria no es solamente el espacio geográfico, es la soberanía del individuo, es sentirse en libertad de pensar, de actuar, de proceder. Ese es lo que quiso decir en aquella oportunidad el Libertador y que aún hoy se mantiene vigente. En ese ideario del Libertador, en ese lenguaje poético, hay uno que ha calado hasta la saciedad, pero que es importante escudriñar, como yo digo, sacarle punta al lápiz y volverlo a cargar, cuando dice la moral y las luces. ¿Qué nos quiso decir el pensamiento? Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Eso está allí en la Casa del Congreso de Angostura, entre uno de los que tienen en los diseños que están colocados en la pared, están esos pensamientos. Pero ha venido, y muchos lo hemos tomado como el derecho de estar educados. No, pero fíjense que la palabra luces, y he venido insistiendo, y por eso es que podemos hablar de una poesía patriótica, de una poesía lírica sentida, que los términos moral, luces, tienen su significado. La conducta, en el caso de moral, el hombre de actuar en la sociedad, su conducta, su proceder. Pero las luces, el pensamiento, son las ideas que no solamente lo tuvo Bolívar,
sino también otro de nuestros grandes patriotas, que Simón Rodríguez, cuando decía, hay que tener republicanos para hacer república. En esos versos deja reflejado lo que es una poesía del sentir para el actuar, para el ser del hombre, el conocer del hombre y el hacer del hombre, para el convivir, porque decía Bolívar en aquella oportunidad que el hombre no podía estar solo, y por eso es que él habla de la unidad, unidad, unidad. Nuestra primera divisa tiene que ser la unidad. Y aquí, cuando dice en las luces, tenemos que tener pensamientos que no descalifiquen a uno ni al otro, sino pensamientos que permitan salir adelante. Es decir, lo estoy explicando con un lenguaje denotativo para que podamos comprender lo que nos quiso decir el Libertador en aquel momento, con su lenguaje connotativo, porque cuando moral y luces es un lenguaje connotativo. Ahora bien, en estas circunstancias, ¿qué encontramos en esa moral y luces? La revolución moral debe ser independiente. La libertad nacional para comprender y percibir la realidad. Ese es el lenguaje denotativo. Tenemos que tener una libertad racional. ¿Para qué? Para poder percibir lo que está ocurriendo en la realidad, en el contexto, lo que nosotros nos denominan el contexto sociohistórico. Allí tenemos que estar centrados y poder desglosar qué es lo que está ocurriendo. Ser moral como el ideal de una conducta para actuar. Y decía Bolívar en el Congreso de Angostura, que también es otro de esa poesía impactante, y crear el poder moral. Decía que aquellas personas que vayan a ejercer la diputación debían ser éticos y morales. No debían tener una forma de actuar, una forma de pensar, sino una rectitud en el decir y en el hacer. Y hoy en día lo escuchamos y lo hemos venido escuchando. Tiene que haber una correlación entre lo que se dice y lo que se hace. Ahora bien, ese es el lenguaje figurado. Es lo que nosotros conocemos en la poesía como el lenguaje figurado. Y el lenguaje normal que hablamos como el lenguaje común para entendernos entre nosotros mismos. Hay entonces una prosa lírica, hay entonces un lector, porque Bolívar fue un gran lector, escritor, que elabora una analogía, es decir, a través de la comparación, a través de ciertos hechos que se fueron dando, Bolívar lo fue transformando, y por eso es que hablamos de una poesía revolucionaria. Fue transformando el discurso de decir las cosas para que puedan ser comprendidas. Y es lo que muchos hablan, que en la poesía es lo que se conoce como la metáfora y el símil, y el símbolo. Hay que tener que presente que en la época bicentenaria, y por eso hablamos de hoy una poesía revolucionaria, nacionalista, en el marco del bicentenario. En el manifiesto de Carúpano de 1814, uno de los pensamientos que tuvo allí el Libertador dice así: a la antorcha de la libertad que nosotros hemos presentado a la América como la guía y el objeto de nuestros conatos, han puesto nuestros enemigos el hacha incendiaria de la discordia, de la devastación. Enfrentarse entre ciudadanos. Nos quiso decir que fue lo que hizo la corona española para ese momento y lo que hacían los países del norte, descalificando las palabras de Simón Bolívar. Y entonces Estados Unidos, junto con Santander, se da en aquellas oportunidades ciertos privilegios para no tomar estas ideas libertarias, porque no les convenía, porque era tener una libertad económica para una gente que supuestamente no tenía la capacidad de poder gerenciarse a sí mismo.
es lo que nosotros tenemos presente como un pensamiento bicentenario. Ese pensamiento bicentenario tiene relación con las ideas independentistas del 19 de abril de 1819 y del 5 de julio de 1811. También presente, como estaba diciendo, la batalla de Carabobo, la batalla de Ayacucho y la batalla de Boyacá. Estas tres batallas que ayudan a sellar la independencia, pero no es la independencia de la nación como tal, es la independencia del ser en la sociedad, es la libertad de salir adelante, es la libertad de tú ser el propio gerente de tu vida y de la nación. Por eso hablamos de una literatura, de una poesía nacionalista, centrada en el ser social venezolano, pero que ese ser social venezolano es el ser universal, porque en aquella época España también era víctima de esclavitud. Estaba la parte de los moros en esa circunstancia y aún mantienen una esclavitud reinal de reyes. Entonces, en ese momento, ese mensaje que dijo Simón Bolívar y que hoy en día es vigente, no convenía en aquella circunstancia, aún menos para Colombia, cuando él declara desde aquí, desde el Congreso de Angostura, la Gran Colombia. A Santander no le convenía un líder con esas características. A Santander le convenía otro tipo de líder que lo alabara y alabara su capacidad de dirigir y de tener y continuar con las ideas de España y de Estados Unidos que estaban creando y de Inglaterra que estaban, esas dos coronas estaban haciendo su camino y se creían dueños de toda la América Latina y de toda la América del Norte, pues, porque allí no fue difícil para Simón Bolívar. Hoy entonces conmemoramos unos 200 años del inicio de esta gesta independentista bajo el pensamiento bolivariano. Pero ese pensamiento es de los valores del socialismo, que para aquel entonces Bolívar decía moral y luces, el bien común. ¿Ve? Hoy en día tenemos un pensamiento bicentenario que dice así: los valores del socialismo son para mí tal cual los principios del verdadero cristianismo: la igualdad, el amor por los demás, el sacrificarse uno, incluso por los demás. Ese es el pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías. Y ese pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías siembra las bases. Desde el mismo momento en que emprende su lucha política, porque recordemos que, ya lo dije anteriormente y lo vuelvo a reiterar, la poesía patriótica es una poesía política de ciudadanía, sembrar el ser ciudadano para tener patria, para ser libre, para abrazar lo que tenemos a nuestro alrededor. Y concluyo diciendo, para todos los niños y niñas, los abuelos y todos en general, la poesía es excepcional, no tiene límites. La poesía en todas sus dimensiones, como se llame, patriótica, bicentenaria, la poesía costumbrista, romántica, la poesía surrealista, no tiene límite, su espacio es abierto y pues es para el desarrollo de la nación, de la razón, del sentir del ser humano, desde sus sueños. Y en eso va presente que cuando digo la razón es lo que se hizo en aquel instante, la epistemología, el conocimiento. Y termino con este mensaje. Como nunca antes en su historia, la humanidad necesita de ternura humana para sobrevivir ante tanta furia, velocidad y rapidez de la modernidad. Lo terrible es la quietud. Lo malo es lo inanimado y lo inaceptable es la debilidad de la memoria,
en medio de una gran confusión. Buenos días, habló para ustedes Yusmira García. Gracias nuevamente por esta cordial invitación. La profesora García por todos esos aportes importantísimos. Aquí estaba yo hablando con el profesor Ángel, la profesora tiene que volver a venir y de verdad dictar otros foros a nuestros estudiantes. Excelente, profesora, felicitaciones. Aquí podemos iniciar los ciclos de preguntas, los compañeros que están conectados, si quieren acotar sobre el tema, pueden solicitar el derecho de palabra. Bolívar revolucionó la poesía tradicional. La toma de la academia, la transformó en palabra viva para el pueblo, para los patriotas, forjó un ideal, un sueño que logró trascender en el tiempo. Y hoy podemos hablar de una poesía patriótica. Sí. Hoy más que nunca debemos impulsar, promover y amar ese lenguaje patriótico, esa palabra escrita para nunca olvidar el significado de tener patria y ser un pueblo de libertadores. Es por eso que yo siempre digo que seguimos venciendo. El profesor Ángel Morales está solicitando el derecho de palabra. Profesor Ángel. Sí, bueno, saludos a todos los que están ahora en vivo, conectados a esta transmisión. Extraordinario, profesora, estoy conmovido de escuchar sus palabras y me suscribo totalmente al hecho de ser también creyente de que la poesía debe estar viva, debe ser viva. La poesía debe ser, como también desde el sector cultural en esta ciudad, en Ciudad Bolívar, hemos aportado o querido pues que también los museos, los centros donde está la historia, ahí también sean vivos, también esas casas históricas estén vivas y que el pueblo pueda ir, la gente pueda ir y tocar, ver, conocer la historia directamente, viva. ¿Por qué no? Verla representada en actores y actrices. Asimismo, la palabra que nos dejó, ese legado que nos dejaron nuestros libertadores, poder llevarla también desde los niños hasta toda la población venezolana, llevarla y que conozcan por qué esas palabras, o sea, el por qué, el significado de esas consignas, el significado de esos cantos, y hacerla parte del pueblo, hacerla nuestra, y que no esté encerrada en un libro que únicamente, y que no esté expuesta en algún momento, en algún discurso, sino que vaya más allá, como lo hizo nuestro libertador, que la llevó más allá del hecho de ser algo que se escuchaba bien, sino también de algo que tenía dentro, en su contexto, un significado y un tesoro, que hoy en día, como lo dice la profesora también, Irleni Jawak, debemos nosotros promover, llevar, impulsar, rescatar, para realmente tener eso, tener patria. Muchísimas gracias. ¿Algún otro derecho de palabra aquí en la sala o los que están conectados? Bueno, aprovecho invitarlos al próximo foro, que va a ser el día 8/4, que lleva por nombre Tecnología Militar de la Batalla de Carabobo, dictado por el coronel Oscar Chacón. Bueno, profesora, mil gracias. El profesor Bernardo Hernández está solicitando el derecho de palabra. Profesor. Bien, buenos días. Profesora, quedé conmovido con su disertación. Verdaderamente, usted hizo un paseo histórico, poético por la gesta bolivariana venezolana, desde la independencia hasta nuestros días, y es un lenguaje comprensible, un lenguaje hermoso, apasionado,
y verdaderamente estoy conmovido porque yo soy un poco reacio a la poesía moderna. Me gusta mucho la poesía de Neruda, de Miguel Hernández, esa poesía contemporánea. Esta moderna no la entiendo mucho. Me gusta el verso. Sin embargo, yo conseguí mucha poesía en su prosa de hoy. Y de verdad estoy conmovido, me llevo una buena grabación suya, la felicito. Y de verdad, estos espacios nuestros de aquí de la universidad están abiertos para usted, para ese verbo encendido que tiene. Primera vez que la veo, la primera vez que la conozco, pero me voy con un sentimiento patriótico, de verdad. Muchísimas gracias, profesora. Gracias. ¿Otro derecho de palabra? ¿Algún aporte? Bueno, profesora, de verdad, mil gracias. Esta es su casa. Cuando quiera, bienvenida. Gracias, de verdad. Mil gracias a ustedes por esta invitación. De verdad me sentí satisfecha y como lo dije al inicio, es un regalo para compartir entre todos. Muchas gracias.